A ti en la Wikipedia te califican de minarquista. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, a mí me gusta calificarme de anarquista filosófico. ¿Qué es un anarquista filosófico? Una persona que no reconoce legitimidad política al Estado, que no reconoce que el Estado esté legitimado para gobernarnos. Otra cuestión es la viabilidad de una sociedad sin Estado. Claro. Yo suelo poner el ejemplo de yo no reconozco legitimidad a los criminales para que cometan crímenes, me gustaría que en una sociedad desapareciera totalmente el crimen, pero probablemente no es muy realista esperar que el crimen pueda desaparecer totalmente. Habrá que luchar por minimizar la criminalidad, por mantener el crimen a su mínima expresión, pero por desgracia es muy probable que siempre haya algo de crimen. Pues con el Estado algo parecido. Es una comparación un poco fuerte, ¿no? Crimen y Estado. El Estado es la mafia dominante. Esta es una tesis de Mancur Olson, que creo que es muy correcta. Incluso cuando se ha intentado testar en estados nacientes o en sociedades políticas nacientes, vemos que es así. Es decir, en la anarquía hay incentivos para el pillaje, para el robo, para explotar. Pero claro, si yo a ti te estoy atracando de vez en cuando, pues no es muy productivo, es costoso, etc. En cambio, si yo me establezco como un bandido no itinerante, sino estacionario, me quedo aquí y te digo, oye, a partir de ahora, en lugar de atracarte de vez en cuando me apetezca, todos los meses o todos los años me vas a pagar un tributo. Y a cambio de que me pagues un tributo, no solo te voy a dar protección, porque me interesa que tengas protección, porque si solo te puedo robar yo, no te puede robar el otro. Por tanto, te tengo que proteger, primero, de que no te robe otro dentro de la sociedad, porque el único que puede robar soy yo, y de que no te roben otras bandas de criminales externas, porque tú eres mío. Y aparte, Mancur Olson decía, también esa mafia estacionaria pues también se interesará en cuidar a aquellas personas que le pagan el tributo, por ejemplo, que se vuelvan más productivas, porque si son más productivas pueden pagar más, con lo cual, por ejemplo, proveerá bienes públicos si considera que eso puede incrementar la productividad. Entonces, el Estado en verdad sí surge como una mafia estacionaria o como defensa frente a mafias itinerantes que, bueno, pues necesitamos crear un Estado para protegernos de los que nos vienen a robar. Y la cuestión es, ¿ese Estado ha conseguido su legitimidad a través del consentimiento de todos aquellos a los que está de alguna manera extorsionando o parasitando? No lo hace, simplemente se impone por la fuerza y por el consentimiento implícito, eso sí, de un porcentaje a lo mejor importante de la población, pero no la totalidad. Y esos que no le reconocen legitimidad al Estado no tendrían por qué someterse a él. Otra cosa, insisto, es la viabilidad de una sociedad sin Estado y por eso yo, siendo anarquista filosófico, sí me considero minarquista político. El minarquista político es aquel que intenta reducir al Estado a su mínima expresión posible. Sería más o menos las ideas de Nozick del Estado mínimo. Nozick decía que el único Estado que puede llegar a estar justificado es el Estado mínimo. Yo creo que ni siquiera el Estado mínimo se puede legitimar. Quizá sí justificar desde un punto de vista histórico, es decir, surge por la violencia y se estabiliza por la violencia, pero no a legitimar. ¿Y un Estado mínimo en qué? Pues en lo mínimo que sea indispensable, es decir, en aquello que ya no podamos reducir más. Probablemente, pero ni siquiera es necesariamente un listado exhaustivo, defensa exterior, defensa interior, seguridad y justicia penal, porque ni siquiera la justicia civil tendría por qué ser proporcionada por el Estado. Y si lo queremos, ya que de alguna manera el Estado nos parasita y copa ámbitos de nuestras vidas, esto ya sería una postura más, no sé si tibiamente socialdemócrata, como diría el profesor Huerta de Soto, o más de visión estatista, pero también proveer una red de seguridad de última instancia para aquellos que queden descolgados de la vida social, de la sociedad abierta del mercado. Creo que no hace falta nada más y creo que todo lo que se pretenda justificar por encima de eso realmente es ya no ilegítimo, sino injustificable, porque no hay razón para justificar que le metas la mano en el bolsillo a uno, le arrebates la propiedad o le arrebates la libertad para que el Estado se ocupe de cosas de las que no necesita ocuparse. Claro, Ortega escribió un famoso ensayo sobre el origen deportivo del Estado. El tuyo sería el origen criminal, ¿no? Sí, del Estado. Pero no es el mío, es de Charles Tillis, origen guerra y origen criminal del guerra y origen criminal del Estado, es su famoso artículo, sí. Pues inevitablemente... Como crimen organizado, perdón. Como crimen organizado. Guerra y crimen organizado como origen del Estado. Por otra parte, la mafia se le atribuye ese origen. O sea, la mafia existe allí donde el Estado desaparece. Sí. Es que es eso. O sea, allí donde... Por eso digo que
probablemente no podamos vivir sin Estado, porque si desaparece el Estado tiende a aparecer otro, lo cual no significa que ese otro esté justificado ni el que se va lo estuviera. Si se va el Estado, probablemente aparezca una mafia que es una especie de protoestado. Y por eso los minarquistas políticos nos resignamos y decimos, bueno, pues habrá algún tipo de Estado porque hay incentivos para que si nos lo cargamos vuelva a aparecer, intentemos mantenerlo a la mínima expresión posible porque haya lo que haya, no está legitimado para que esté y por tanto hay que comprimirlo al máximo. Bueno, la legitimidad se puede adquirir esto ex post mediante votaciones. Y estoy pensando en que los países más prósperos del planeta, y esta es una pregunta que le repetí al profesor Rodríguez Brown y a Lacalle, los países más prósperos tienen estados grandes, que son los escandinavos. Bueno, aquí varias cosas. El argumento de que podemos otorgarle legitimidad ex post es una tesis válida. Hay un libro muy interesante de uno de mis filósofos favoritos que se llama Michael Huemer, El problema de la autoridad política, y justamente estudia este tipo de cuestiones, ¿no? Si realmente le estamos dando legitimidad ex post al Estado. Y Michael Huemer dice, vamos a ver, ¿de verdad por el hecho de votar le damos legitimidad al Estado? ¿Qué pasa? ¿Que si uno no vota o incluso uno declara que no quiere votar, el Estado le reconoce que se puede secesionar? No, entonces si no te puedes separar, por el hecho que votes no le tienes por qué estar dando legitimidad. Es como si yo te digo, oye, si me tienes que pagar, vamos a pedir una pizza y tú me la vas a pagar. Si no comes, me la pagas igual. Y si comes, me estás legitimando pues, que la hemos pedido juntos. No me estás dando opción a que no la pague. Por tanto, el hecho de que tú la comas no significa que estés de acuerdo en que yo pida la pizza a tu costa. Porque aunque no la comas, la vas a pagar. Pues aquí lo mismo, aunque no votes, el Estado te va a someter. Entonces, que alguien vote no significa que esté legitimando. Porque además, quien no vota, yo no voto, por ejemplo, pues estoy igualmente sometido al Estado. Y nadie del Estado me está diciendo, como no votas, pues eso significa que no nos reconoces y por tanto no te vamos a aplicar la legislación, la carga fiscal, etc. No, pero si hubiera un partido que llevara tus ideas y se presentara a unas elecciones, estoy convencido de que mucho no iba a sacar, ¿no? No, claro. Claro. Y eso es de alguna manera legitima a los que defienden un Estado grande. A aquello. A los partidos legitima el Estado grande para aquellos que quieran el Estado grande. El problema es que el liberalismo defiende a las minorías y la minoría más extrema es el individuo. Entonces, no podemos imponerle relaciones contractuales u obligaciones unilaterales a personas que no las han consentido, ¿no? Y en cuanto a la otra pregunta, que era la relevante, los estados, las sociedades más prósperas tienen estados grandes. Yo disputaría que las sociedades más prósperas tengan estados grandes. Diría que hay sociedades prósperas, incluso muy prósperas, con estados grandes, pero hay sociedades también muy prósperas con estados muy pequeños. En el caso de Europa, probablemente el estado más pequeño que tengamos sea el suizo, y es la sociedad junto con Noruega, pero por otras razones, ¿no? Noruega por sus yacimientos petroleros, Suiza se suele decir que por el sistema financiero, ni siquiera por el sistema financiero, porque no es tan importante dentro de su PIB, y en todo caso, que Suiza sea un refugio financiero es un síntoma de su respeto a la propiedad privada, sus instituciones pacificadoras, su respeto a la privacidad, etcétera, que son las que explican su alto nivel de ahorro interno, que son las que explican también su prosperidad, ¿no? Y luego, si miramos fuera de Europa, pues no sé, tenemos países, es verdad que pequeños, pero es que yo tampoco soy partidario de estados geográficamente grandes, como por ejemplo Singapur, como por ejemplo Hong Kong, antes de que fuera, digamos, absorbido por China, también hoy, pero bueno, hoy ya lo podríamos incluir dentro de China, como Taiwán incluso, como, salvando las distancias, porque ya nos vamos acercando a estados más grandes e intervencionistas, pero también a mucha distancia Corea del Sur, que son países que se han desarrollado con estados mucho más pequeños. Incluso podríamos pensar, y no tiene un estado ni siquiera tan pequeño como el de Suiza, pero desde luego no tan grande como el de España o los países nórdicos, en Australia, por ejemplo, que tiene un sistema de capitalización privada de pensiones, ¿no? Entonces, no es verdad que los estados o las sociedades ricas requieran estados grandes. Las sociedades ricas se pueden permitir estados grandes. Y si además esos estados no están diseñados para un pillaje clientelar abusivo, como pueda ser el diseño del Estado argentino, esos estados pueden no dañar demasiado el crecimiento económico y la innovación, pero en todo caso sí dañarán la libertad individual de aquellos que no quieran ese modelo de convivencia política o de sumisión política, porque una persona tiene sus proyectos de vida, tiene sus planes de vida, y el Estado le impone un determinado proyecto y muchas veces lo sacrifica para los proyectos de los demás, y eso es lo que el liberalismo objeta fundamentalmente.